Gracias, hermana Reina. Gracias. Wow. Qué oración. Bueno, pues una vez más estamos aquí reunidos con el propósito de poder interceder, de poder orar por cada uno de ustedes. Y dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está aquí presente. Y yo lo creo que Él está aquí presente. Amén. Amén. Vamos a leer en la carta de Primera de Corintios, capítulo 16. A mí me tocó leer el último capítulo de la primera carta a los Corintios. Y por favor, ¿me puede acompañar? Abra su Biblia en el capítulo 16. Capítulo 16, el versículo 1 al 12. Vamos a leer desde el 1 al 12. Es una carta muy, como hemos estado viniendo leyendo, la carta de los Corintios, ¿verdad? Sabemos que Corinto era una de las ciudades más problemáticas. Era una gran ciudad que con mucha inmoralidad, muchas cosas se hacían en ese lugar, pero sabemos muy bien que Jesucristo escogió a un varón de Dios, el apóstol Pablo, para poder llevar orden a esta iglesia. Y muchas cosas nos enseña de que sucedieron aquí en Corinto. Amén. Vamos a leerlo, ¿ok? ¿Ya están listos? Listos para Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer, ¿ok? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Verso 10. Y si llega Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínelo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hasta ahí nomás, hermanos. Amén. Bueno, primeramente, cuando yo me propuse a leer esta escritura, pues ahí está hablando acerca de la ofrenda hacia los santos. Y ahí tiene el título ahí con letras negras que aparece ofrenda a los santos. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado ofrendas, diezmos, primicias y yo creo que otras cosas más, ¿verdad? Pero a veces nos hemos detenido, yo le digo a usted y a mí, ¿verdad? A pensar qué es lo que significa ofrendar o qué es lo que significa diezmar. Y pues yo me dediqué a informarme qué es ofrendar. Simplemente es yo lo encontré, ¿verdad? Bíblicamente dice en la Biblia, la ofrenda es un acto de gratitud a Dios, ¿ok? Bíblicamente es un acto de gratitud a Dios, ofrendar algo, ¿ok? Bueno, aquí vemos en esta carta primeramente que el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios. Yo creo que probablemente los corintios tenían también como una duda o tenían cuestiones acerca de las ofrendas. Me imagino que le pudieron haber preguntado el apóstol Pablo a ciertas personas que estaban ahí en Corintio de que les dijera cómo
cómo es que uno tenía que ofrendar. Bueno, y pues claro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Por medio de sus cartas empieza a escribir y les empieza a decir, bueno, pues dice que primeramente les dice que cada primer día de la semana, fíjese muy bien, dice que cada primer día de la semana que apartase uno conforme a su ingreso, ¿ok? Conforme le haya ido en la semana, ¿ok? ¿Y cuál es el primer día de la semana? Bueno, a veces para nosotros sabemos que el primer día de la semana es el lunes, pero yo me dediqué a investigar para los judíos o para los hebreos, ¿cuál es el primer día de la semana? Para ellos el primer día de la semana es el domingo. Empieza desde el domingo y para nosotros es el lunes. Entonces Pablo les está diciendo, dice que cada uno de nosotros aparte algo conforme a sus ingresos, ¿verdad? Dice, para que cuando él llegue no se tenga que hacer una recolecta de juntar ofrendas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, ¿para qué Pablo les estaba diciendo a los corintios que se juntaran ofrendas? ¿Para qué? Pues yo me puse a investigar de igual manera, ¿verdad? Yo me acuerdo desde que una ocasión, cuando el apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo, lo primero que él hizo, dice que fue a Arabia, ¿verdad? O sea, dice que él no consultó con sangre ni carne, sino que dice que subió a Arabia y ahí estuvo de 2 a 3 años, ahí permaneció. Después de esos 2 o 3 años, él regresó a Jerusalén y en esa conversación él cuenta, dice que lo dice en Gálatas 2:10 y se lo voy a leer. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? Dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Eso lo dice el libro de Gálatas, capítulo 10, ¿ok? Bueno, Pablo está recalcando ahí cuando él se encontró con los apóstoles, cuando él bajó a Jerusalén, le dijeron los apóstoles, ¿verdad? Que estaba Pedro, Juan, Jacob, que son columnas de la iglesia primitiva, ¿verdad? Le pidieron al apóstol Pablo, antes de que saliera a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, le pidieron que no se olvidara de los pobres. Y dice, y como lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 10, dice, pues, dice, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. O sea, él estaba diligente en hacerlo, de que no se le olvidara, de que cada vez que iba a predicar o que cada vez viajaba a cierto lugar, siempre se acordaba de los pobres. ¿Y qué tipo de pobres está hablando? Bueno, como ustedes saben que la iglesia primitiva, pues perdón, como la iglesia primitiva sabe muy bien que nació en Jerusalén, en Israel, ahí fue donde se inició. Pues yo pienso que todos esos donativos o todas esas ofrendas que se reconectaban, pues iban para el pueblo de Israel, para Jerusalén, para los santos que estaban ahí, porque ahí había mucha necesidad. Y como hoy en la actualidad, si usted se da cuenta, hoy en la actualidad igualmente hay mucha necesidad en diferentes países. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que tal vez dejaron sus casas, dejaron todo. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. O sea, decir, yo voy a dar mi vida en servicio de mi Señor Jesucristo. Se van, pero ellos tienen que tener un sustento, ellos que tienen que hacer gastos. Ahora, esos gastos, ¿quién les aporta o quién les ayuda? Pues nosotros somos la iglesia. La iglesia misma tiene que corresponder para esos misioneros que han entregado su vida para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjese, por tanto, nosotros como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, yo creo que lo menos que podemos hacer es poder dar, fíjese, es poder dar con gratitud. Cada vez que se mencione acerca de ofrendar o de dar, déjeme decirle personalmente, yo creo que lo debemos de dar con gozo.
y más que con gozo, darlo con gratitud. Una de las cosas que yo me he implantado en la mente, y siempre lo he dicho y siempre lo he tenido en mi corazón y en mi mente, es de que todo lo que yo hago, lo hago por una razón. ¿Sabe cuál es? La gratitud. Simplemente todo lo que yo hago, lo hago por gratitud, porque estoy agradecido tan solo por el Señor, por tan solo por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo creo que si yo hubiera contado todos los pecados que Él me perdonó, yo creo que yo no acabaría de contárselos. Por eso por esa razón lo hago, por agradecimiento, ¿ok? Entonces, pues hay que dar con gozo, hay que dar con gozo cada vez que se diga que se va a levantar una ofrenda, se va a levantar una ayuda, hay que hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad hay donde quiera que usted pueda ver o divisar siempre. Y no vamos a ir lejos. Tan solo en nuestra iglesia hay necesidad. Solamente que usted levante la mirada y ve a su alrededor quiénes son los que están pasando necesidad. Y cuando usted vea la necesidad, no cierre su corazón. Si usted puede hacer algo por esa familia o por esa persona, hágalo, hágalo con amor y con gratitud. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque hay alguien que los está observando y que lo está mirando. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que que es más bienaventurado el dar que el recibir. O sea, somos más bienaventurados el dar que el recibir. Entonces, pues claramente aquí en la carta, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, Pablo se enfoca a escribirle a los corintios acerca de la ofrenda, ¿verdad? Como le acabé de decir hace rato, probablemente los corintios querían saber qué es lo que se tenía que dar o cómo se debía de ofrendar. Y claro, y el apóstol Pablo, pues yo creo que humildemente, sabiamente, empieza a escribir sus cartas y cada vez que yo creo que cada vez que terminaba de escribir una carta para poderles contestar las preguntas que los corintios querían saber. Ahora, esas cartas, cómo es que eran llegados o cómo llegaban a la iglesia de Corintio? Pues yo pienso que por medio de personas, no sé los nombres de esas personas, pero yo creo que por medio de esas personas, esas cartas que el apóstol Pablo escribía, pues hacían llegar a los corintios y ya los corintios pues ya las leían y pues ya Pablo les exhortaba, les explicaba cómo es que tenían que ofrendar y para dónde es que iba a ir, y para dónde es que iba de ir esa ofrenda. Como le acabé de decir hace rato, esa ofrenda o todas esas colectas que se juntaban, pues simplemente iban para Jerusalén, para toda la gente que estaba ahí necesitada. O sea, hay necesidad en muchos lados. Amén. Y luego vemos también más adelantito que dice, mire, dice, cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea que aquí nos está diciendo que los mismos corintios les estaba diciendo el apóstol Pablo, miren, ustedes corintios, elijan, escojan personas sabias, personas íntegras, personas honestas, elijan, escojan. Dice, para que puedan llevar estas ofrendas a Jerusalén. ¿Ok? Y luego dice el apóstol Pablo, dice, si es posible, dice, si es necesario, dice, también yo iré con ellos, ¿ok? O sea que toda esa colecta que se juntaba o toda esa ofrenda que se juntaba en Corintio, pues como le vuelvo a decir, iba para Jerusalén, pero tenían que hacer una cosa, o sea que no le podían dar a cualquier persona. Claramente Pablo les dice, ustedes mismos escojan personas que sean íntegras, que sean honestas, que sean eficaces, que anden conforme a la fe de Jesucristo. Dice, y con esas personas envíen los donativos, envíen las ofrendas a Jerusalén. Dice, y si es posible, y luego Pablo les está diciendo, dice, si es posible,
de ir con ellos, dice, yo iré también con ellos. Amén. Esto es lo que dice la carta a los Corintios. Y luego vamos a ver en el verso 4, dice, y si fuere propio que yo también vaya, iré conmigo. Eso es lo que le acabé de decir hace rato. Ahora, quiero darle unos dos textos bíblicos. Bien, primero se lo voy a dar. Bueno, perdón. Le voy a dar dos textos bíblicos. El primero se encuentra ok, dice así pues, ok. Así pues, mire lo que dice este versículo. Dice así pues, y basándose en el relato, no, perdón. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Bueno, como podemos ver en este versículo, dice que en tiempos de Claudio vino una gran hambre, ¿verdad? Y un profeta llamado Agabo profetizó que vendrían tiempos de hambruna donde no iba a haber mucha comida. Entonces lo que hicieron aquí los hermanos, pues de que se juntaron los hermanos y cada uno de los hermanos daba conforme a lo que tenían. ¿Para qué? Para que esa ayuda pues llegara para Judea. Amén. Y así como este texto bíblico se les acabé de mencionar o les acabé de dar, hay muchísimos más. Si usted quiere apuntarlos, yo le puedo dar los versículos que yo encontré acerca de que los apóstoles, cada vez que llegaban a cierta región o a cierto lugar, pues siempre recolectaban ofrendas, y todas esas ofrendas pues obviamente era para la gente necesitada que estaba en Jerusalén o en Judea o en diferentes otras partes, ¿verdad? Y si usted quiere anotarlos, yo se los puedo dar. Puede anotar Primera de Corintios capítulo 7 verso 1. Puede anotar Corintios capítulo 8 verso 1, Gálatas 2 capítulo 2 verso 9 al 10, Hechos 6 del 1 al 6 y así sucesivamente le puedo dar más. O sea, esos textos bíblicos que yo le acabé de dar habla acerca acerca de ofrendar, bueno, de que ellos colectaban pues dinero, se puede decir, ¿verdad? Colectaban dinero. ¿Para qué? Para que todo esa colectiva que se juntaba pues iba para los necesitados. Entonces, es muy es muy amplio este tema, es muy amplio, es mucho. Yo creo que podría quedarme toda la noche aquí sacando más textos y donde es que se habla de colectas y ofrendas, pero yo creo que por hoy, yo creo que me voy a detener hasta aquí nomás, ¿verdad? Yo sé que no tenemos mucho tiempo y quisiera terminarlo aquí, pero antes de terminarlo, espero que haya entendido un poco acerca de la ofrenda. Y quiero terminar con esta palabra que el apóstol Pablo lo dice al final de su carta, que está en el verso 13, en el capítulo 16. Esto me encantó mucho, como Pablo manda unos saludos finales a la iglesia de Corintio. Mire lo que dice, cómo Pablo despide su carta. Dice, velar, dice, velar, y luego dice, estar firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí hay tres cosas, velar, estar firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Y por último, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en esta vida, todas, que sean hechos con amor. Y si no lo va a hacer con amor, ¿sabe qué?
mejor no lo haga, no lo haga, porque se va a ver mal. Y acuérdese que hay alguien que lo está observando. Amén. Entonces, hasta aquí es este es mi estudio del día de hoy y hasta aquí termino. Que tengan una feliz noche y que Dios me los bendiga y próximamente nos miramos en el siguiente día. Amén.